Cordial saludo, profe. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a abordar el tema de voltaje y capacitancia para la actividad número 2. El grupo está conformado por Cheryl Said González Núñez, Tatiana Sierra González, Julián David Tamayo Vargas y quien le habla, Sebastián Alonso. Inicialmente, queremos abordar el tema de voltaje, el cual podemos definir como aquella magnitud encargada de establecer la diferencia potencial entre dos puntos. El voltaje también es conocido como la tensión eléctrica que puede existir. Bueno, en este caso para la simulación de FED, entonces cogimos cuatro cargas de nanocoulomb a cinco distancias diferentes. Como lo observamos en este primer ejemplo, la primera distancia fue a 0,90 metros. Nos da como un resultado un voltaje de 40,01 voltios con respecto al voltaje experimental que nos lo da la herramienta. Con respecto a las cuatro distancias restantes, entonces obtuvimos una tabla de datos en donde tenemos una constante eléctrica de 8,99 que fue derivada de los 4 nanocoulomb y esto se lo aplicamos a las 5 distancias diferentes. Tenemos un voltaje teórico que son los resultados que nos dio por medio de las operaciones que aplicamos por medio de la fórmula que es la constante dividido por la distancia y tenemos el voltaje experimental que nos lo brinda la herramienta en el simulador de FET y podemos evidenciar que entre ambos resultados las diferencias son muy mínimas, lo que nos evidencia que con respecto a la gráfica de dispersión a una mayor distancia, el voltaje va a ser mucho menor. Entonces tenemos este dato que es un poco más significativo, que es el más lejano, 1,70 metros. Vemos que los resultados entre ambos voltajes son muy parecidos, lo que quiere decir que cuando aplicamos las operaciones de manera correcta con las fórmulas correctas, podemos de esta manera disminuir el índice de error y mantenernos dentro de Buenas los tardes, mi valores. nombre es Tatiana Sierra. A continuación voy a exponer el experimento que debíamos hacer. En la imagen número 2 se activa la batería a un voltaje positivo de 1,5 voltios. El material dieléctrico a una distancia X de las placas sin presentar una alteración en flujo magnético. Se observan los valores de capacitancia, carga en las placas, energía almacenada y voltaje en las placas. En la tabla 1 se detalla este escenario y lo siguiente de forma consecutiva. En la imagen número 3 se observa cómo el material dieléctrico entra en contacto con las placas, presentándose así un incremento en la energía almacenada, la capacitancia, la carga en las placas. En la imagen número 4 se observa que el material dieléctrico está ocupando más de la mitad del área transversal de las placas y se presenta el mismo evento físico, incrementando la capacitancia, la carga en las placas y la energía almacenada. En la imagen número 5 podemos observar cuando el material dieléctrico ocupa todo el espacio entre ambas placas. Así se concluye el mismo principio físico presentado en los puntos anteriores. A medida que el material dieléctrico ocupa todo el espacio entre las placas, la energía almacenada, la capacitancia y la carga en las placas aumentan el factor de la constante dieléctrica del material. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cheryl y les voy a hablar un poco sobre el punto 6. Para determinar la relación entre la constante dieléctrica del material entre las placas del capacitor y la energía almacenada en el mismo, podemos analizar los datos recolectados en el procedimiento experimental y utilizar la teoría presentada para interpretar los resultados. Observando la tabla proporcionada en el punto anterior, podemos notar que a medida que la separación entre las placas del capacitor disminuye, lo que significa que el dieléctrico ocupa más espacio entre las placas, la energía almacenada, la capacitancia y la carga en las placas aumentan. Esto concuerda con la teoría presentada que establece que la presencia del dieléctrico aumenta la capacitancia en un factor K sub E. Por lo tanto, podemos concluir que la relación entre la constante dieléctrica del material entre las placas del capacitor y la energía almacenada en el mismo es aproximadamente 4,98, basándonos en la evidencia recolectada en el procedimiento experimental. Gracias.